En mis videos anteriores he podido apreciar que la gran mayoría de ustedes, aún sin entender exactamente de qué se trata todo ese tema de los esteroides anabolizantes, tienen una actitud de absoluto rechazo a todo lo que pueda significar la utilización de cualquier tipo de farmacología química en los deportes. Eso me ha alegrado muchísimo realmente, puesto que el mundo de los deportes hubiese sido mucho más saludable y realista si la drogadicción no hubiese calado tan en lo profundo de las filas deportivas. Al día de hoy, absolutamente todas las disciplinas que dedican sus objetivos a fines competitivos corren el riesgo, y serio riesgo, de verse manchadas por el uso de las drogas de diferentes tipos. En ese sentido, el fisicoculturismo es el que se ha ganado la peor de las famas en este ámbito. No sé si realmente será el culturismo el deporte más afectado por la drogadicción, pero sin lugar a dudas es el que tiene los efectos más notorios y, por su parte, el ámbito en el que más vidas se ha cobrado y en el que más ha generado el deterioro de innumerables deportistas. Por ello, hoy le quiero hablar de los comienzos dorados, de los inicios de la competencia más importante que tiene esta disciplina, así como de la trayectoria de aquellos primeros campeones del Mr. Olympia, como lo fueron Frank Zane, Sergio Oliva o el mismo Arnold Schwarzenegger en sus comienzos, que mostraban unas simetrías mucho más proporcionadas y en este caso sí, envidiables que las de los actuales gigantes de este deporte, con sus panzas enormes y cuadriculadas. Mr. Olympia es una competición del culturismo profesional que se celebra anualmente y alberga a los mejores culturistas de todo el mundo. Fue creado en un principio por Joy Wader y actualmente es organizada por la Federación Internacional del Fisicoculturismo, la conocida IFBB. Desde sus inicios se la considera la competición con mayor nivel en esta disciplina y la que dilucida al mejor culturista del mundo. Los participantes que compiten en este certamen salen de una exigente clasificación previa. O sea, no es cualquiera que puede ingresar en las filas de competidores por el Mr. Olympia. Los que pueden participar en este certamen son aquellos 20 primeros clasificados del Olympia del año anterior o del Arnold Classic de ese mismo año. También participan los 10 primeros del Ironman y los 5 primeros de cada una de las competiciones profesionales del calendario lectivo de ese año. Además de estos, todos aquellos que han ganado en alguna oportunidad del Mr. Olympia tienen derecho de por vida de poder clasificar y participar de este torneo. Esta competición fue creada en el año 1965 por Joy Wader para poder definir quién es el más grande de entre los grandes y también para darle la oportunidad de ganar algún dinero por competir. Es decir, es el sitio en donde solo los campeones de otras competiciones pueden participar. La primera competición de Mr. Olympia se celebró el 18 de septiembre del año 1965 y el vencedor fue Larry Scott, quien también ganó al año siguiente. Debido a que era un deporte minoritario en ese momento, las recaudaciones monetarias fueron insignificantes y el vencedor solo recibió $1,000 como premio. Obviamente, con el crecimiento a nivel comercial de esta competencia, las recaudaciones han crecido de manera significativa, por lo que con ella también los premios han ido aumentando con los años hasta llegar a repartirse más de $1 millón entre todos los participantes. Actualmente, el campeón Phil Heath se ha llevado la suma de $400,000, una cifra bastante superior a la de aquellos modestos $1,000 recibidos por el primer campeón Mr. Olympia de la historia, Larry Scott. Larry Scott fue un culturista nacido en Estados Unidos el 12 de octubre del año 1938 y falleció el 8 de marzo del 2014 a los 76 años de edad debido a unas complicaciones por la enfermedad del Alzheimer. Dentro del culturismo, era conocido como la leyenda, por haber ganado las 2 primeras ediciones del título Mr. Olympia en el año 1965 y 1966. Scott dijo de que él poseía algo de potencial genético cuando comenzó a entrenar con las pesas en el año 1956. Sus estrechos hombros siempre fueron un punto débil. Se formó con Vince Gironda, otro culturista muy conocido de la época dorada. Scott destacó siempre por el desarrollo de los brazos y por sus bíceps inusualmente largos. A la tercera edición de este campeonato, en el año 1967, el entonces bicampeón Larry Scott
cae derrotado y la tercera corona del Mister Olympia pasa a manos del culturista de origen cubano Sergio Oliva. Este cubano ganó el título de Mister Olympia en 1967 y lo mantuvo en 1968 y 1969. Sergio Oliva nació el 4 de julio del año 1941 en Pinar del Río, en Cuba, y falleció el 12 de noviembre del 2012 en Chicago, Estados Unidos, por una insuficiencia renal a los 71 años. Este cubano, tricampeón del mundo, fue conocido en el culturismo con el apodo de El Mito. Dentro de la jerga del fisicoculturismo, este hombre es conocido en los gimnasios del mundo como el terror del roble austriaco Arnold Schwarzenegger. Sucede que Sergio Oliva fue el único que superó a Arnold en una competición para el Mister Olympia. En sus comienzos fue miembro del equipo de Cuba de halterofilia, pero Sergio pensaba que ese no era el deporte al que se tenía que dedicar y por ello se trasladó a los Estados Unidos para dedicarse al fisicoculturismo, donde no tardó en destacar, contando con el prestigio de ser reconocido como uno de los 10 mejores levantadores de pesa del mundo. El título de Mister Olympia no le tardó en llegar y lo conquistó durante los años 1967, 1968 y 1969, en este último derrotando al gran Arnold Schwarzenegger, quien se vengaría un año después arrebatándoselo en 1970. Justamente, en 1970 es la sexta edición de la competencia del Mister Olympia. Es cuando aparece el tercer campeón del mundo de fisicoculturismo, Arnold Schwarzenegger. Esta leyenda viviente del culturismo nace en Austria el 30 de julio de 1947, razón por la que se le apoda como el roble austriaco. De niño, Arnold practicaba muchos deportes influenciado por su padre. Cogió sus primeras pesas en el año 1960, cuando su entrenador de fútbol lo llevó a un gimnasio. A la edad de 14 años, Schwarzenegger escogió el culturismo en lugar del fútbol. En una entrevista en la que le preguntaron a qué edad comenzó a levantar pesas, él respondió: empecé el entrenamiento con pesas a la edad de 15 años, pero había estado participando en deportes como fútbol durante muchos años, así que estaba bastante bien desarrollado, o al menos lo suficiente para poder comenzar con la halterofilia. El objetivo de Schwarzenegger era convertirse en el mayor culturista del mundo, es decir, ganar el Mister Olympia. En su primer intento en el año 69, perdió contra el tricampeón Sergio Oliva. Sin embargo, Arnold volvió en 1970 y ganó la competición, convirtiéndose en el más joven de la historia en hacerlo, un récord que aún hoy ostenta. Mantuvo el título del más grande desde el año 70 hasta el año 76, en el que le fue arrebatado por el culturista italiano Franco Columbo, generando la retirada del roble austríaco de los escenarios para siempre. Franco Columbo únicamente mantuvo ese año el título, ya que al posterior el cetro del Mister Olympia pasa a manos de uno de los culturistas más laureados de todos los tiempos, Frank Zane, quien fue 3 veces Mister Olympia y su físico ha sido considerado uno de los mejores en la historia del culturismo debido a su meticuloso enfoque en la simetría y en las proporciones. En imágenes podemos apreciar las proporciones de los primeros 4 fisicoculturistas campeones del Mister Olympia, cuando las proporciones, la asimetría y la estética parecían ser las principales preocupaciones de estos participantes. Vean ustedes las diferencias que hay con el actual culturismo. Sin embargo, en el año 1980, mientras se encontraba entrenando y ensayando para su papel de Conan el Bárbaro, Arnold Schwarzenegger, quien se habría retirado, decidió regresar a las competiciones de ese año. Y sin muchos anuncios y casi que de improviso, Arnold hace su reaparición en la competencia del Mister Olympia del año 1980 y, para sorpresa de todo el mundo, termina ganando esa competencia para ahora sí retirarse definitivamente del culturismo y con el título de 7 veces campeón del Mister Olympia. Años más tarde, Arnold admitió haber usado anabolizantes androgénicos esteroideos mientras fueron legales. Estas drogas eran llamadas y conocidas como drogas para el crecimiento de tejidos. Lamentablemente,
La historia de las drogas legales en el culturismo no es algo que sea de las nuevas generaciones, sino que más bien es algo que viene en franco estado de crecimiento desde los inicios de este deporte. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho que lo compartieras y no olvides de suscribirte a este canal, al igual que mi canal principal, El Faraón Artes Marciales, un canal dedicado a todas las artes marciales, maestros, actores y estilos del mundo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter y especialmente Instagram, en donde estaremos realizando directos con ustedes. Se despide el Faraón Trainer y será hasta la próxima semana.